Cuarto acto, capítulo 6. Muchas veces en la historia la población planetaria se ha enfrentado a los invasores, pero solo en Serenata toda la historia se unió para luchar contra un enemigo común. Registro de la Guerra de Serenata. Tabla 12. Aire raro, luz rara, metal frío bajo los pies. Las antenas de las mandíbulas notan el sabor plano de los cuerpos de metal y las motas de partículas frías, armas de energía. No hay conexión con la mente. Olor a feromonas de la prole ausente. La alfa, pura cepa, salió corriendo desde la luz. Correr era vivir. Correr hacía que el enemigo le fuera más difícil acercarse. Se cubría el terreno de prisa, presionada por las violentas sacudidas que arrasaba planetas y reducían al bioma, para ser transformados en energía para las grandes flotas. La alfa no pensaba esto, lo sabía. Codificada en su genética estaba la información de que correr era vivir y de que parar era morir. Y sabía que, cuando un grupo se encontraba rodeado, con todos los lados cubiertos de organismos hostiles que aún no eran de la mente, solo había una opción: atacar. Así que salió de la luz corriendo, sin preocuparse de que un momento antes su grupo y ella habían estado cargando contra una lluvia de fuego de armas bajo el brillante sol. Para un organismo como ella no había pasado, solo un presente eterno y un conocimiento profundo de que, por las leyes del dominio, siempre se atacaba primero al organismo mayor y más fuerte. Saltó hacia el organismo humanoide que flotaba ante ella, garras tripales extendidas para agarrarse a la piel y derribarlo con su peso. Los tentáculos con púas de la boca se extendieron para envolverle el cuello y consumir las arterias que se encontraban bajo la frágil piel. El rostro del organismo mostraba una configuración muscular que su memoria genética no asociaba con el miedo. Ningún problema. Ella pronto le enseñaría lo que era el miedo. Los Genestealers salieron como un enjambre de la dimensión laberíntica, un delta del río de quitina, garras y sisía de violencia. Se lanzaron sobre los fragmentos del embaucador, derribándolos con el peso de sus cuerpos fragmentados. Uñas desgarradoras y bocas chupadoras abrieron grietas en su necrodermis, que sangró con la vieja luz de estrellas dirigidas largo tiempo atrás. Un fragmento, el herido, cayó bajo la creciente pila de cuerpos alienígenas. Una detonación y una luz de las estrellas se alzó en chorro de telamasa, lanzando ennegrecidos cuerpos alienígenas en todas direcciones, mientras la energía estallaba hacia arriba como un volcán. La estela de la explosión cubrió los oculares de Tracing de quitina atomizada. Al principio, pensó que el Setán había desatado algún nuevo poder y después se dio cuenta de que se estaba difuminando. Su esencia se había perdido temporalmente en el éter. Uno de los parásitos había atravesado su necrodermis y desatado al ser etéreo contenido en su interior, disipando la energía que había tardado billones de años en reunir, absorbiendo la de las estrellas y devorando su luz. El resultado fue como una descarga de plasma, y Tracy solo había sobrevivido porque los Genestealer habían recibido la explosión. Tracy se arrastró hacia atrás con sus miembros destrozados, observando cómo el surgimiento de parásitos alienígenas ocupaba el espacio vacío en el centro del ejército enemigo, y cómo, dado que en ese momento no podían llegar a los fragmentos, comenzaron a moverse hacia los lados para enfrentarse a los necrones corruptos. Uno correteó hacia atrás, con su concha de tortuga resplandeciendo de brillante color verde esmeralda bajo la luz ondulante de los rayos de un rifle Gauss. Krasin siguió retrocediendo mientras se enviaba una señal desde su dañado sistema, buscando una conexión con uno de sus sustitutos al fondo de la antecámara. Una huesuda mano de 5 dedos lo arrastró hacia adelante, agarrándolo de una de las piernas tropiada. Otra se lo hundió en el nudoso sistema interior de su pecho. 3 largas hoces se encerraron sobre su cara, una reventando el ocular. Conexión. Tracy voló su cuerpo sustituto, contento de abandonar esa batalla entre dioses y monstruos. Orican gritó por encima del combate, observando a la gran masa de necrones corrompidos avanzar hacia los parásitos alienígenas como un gran agujero negro. Los Setán habían engañado a Tracen para que se acercara a ellos,
y él los había engañado a su vez, y había creado una distracción maestra. El fragmento principal levitaba tras las líneas, flotando, controlando con la mente sumida en la concentración de mantener tantas mentes esclavas. Origan realizó un sortilegio, con los mapas de las constelaciones rodando frente a él mientras volaba por senderos m-dimensionales, tratando de evitar ser notado. Allí era muy difícil ver más de unos pocos segundos del futuro. De hecho, era casi imposible. Las pequeñas colecciones de Terracin, sacadas de su propio periodo temporal y colocadas en otro, hacían que las arenas del tiempo fluyeran raras. Y como no tenía ni idea de su localización, no podía crear una carta astral correcta. Iba volando por suerte e instinto, sin calcular, actuando, curiosamente, de un modo muy parecido al del temerario Tracia. Y había aguantado hasta el momento, siéndolo así. Hizo una adivinación de rango y preparó su ángulo de ataque. Cargó el cañón de partículas a la máxima potencia. Rango en 3, 2, 1. El embaucador abrió los ojos de golpe, mirándolo directamente. Origan notó que le clavaba la mirada desde media legua de distancia. Casi lo notó mirándolo directamente a través del piloto que controlaba y hasta dentro de sus propios circuitos más internos. Disparó. El cañón lanzó su rayo. Su paso no era nada más que una ondulante neblina de calor dentro del campo contenedor del flujo de partículas. Origan mantuvo el vector de ataque. Quería aguantar el rayo directamente sobre el objetivo todo lo que pudiera. Usó el mínimo su cronocentimo para asegurarse. Dispararía hasta vaciar las baterías y luego lanzaría la cuchilla de la necrópolis directamente contra el embaucador. El torrente de antimateria golpeó en el amplio pecho del embaucador, y el punto de impacto se prendió con una llama de vela como un láser soldador sobre el acero. Con su cronocentido ralentizado, Origan vio al embaucador bloquear el torrente con la palma de la mano, como si fuera un rayo del sol incómodo. Luego, dobló su brillante mano y dejó correr el ardiente torrente sobre los nudillos mientras extendía un único dedo y lo alimentaba con el rayo. Artificialmente ralentizado, Origan vio el rayo revertido, acumulado la cadena de antimateria hacia la cuchilla de la necrópolis. Una chispa púrpura corrió hacia la nave como una mecha encendida. Expulsó su conciencia justo antes de que la cuchilla se destrozara en una implosión de irrealidad. El rayo antimateria destrozó el morro de armas y cosió el cañón de partículas. Morgan sacó su espíritu algorítmico del piloto justo antes de que la sobrecarga quería coger todos los datos que pudiera sobre el torrente de partículas. Una proyección de energía, dijo, mientras hacía desaparecer sus paneles de glifos fosforescentes y caía sobre la piedra negra. Tiene necrodermis, y no envidio al criptotecnólogo a que convenciera para forjarle esa cubierta. Pero la mayor parte del cuerpo es energía. Filtra, como la radiación de un reactor, pero es débil. Quizás de la retaguardia, astromante, gruñó Taracin, sobrecalentando y enderezando el asta de su obliterador. Cara a cara, no parecía nada débil. La debilidad es relativa, repuso Orican, realizando cartas astrales en el aire. Sus círculos superpuestos, parábolas y rejillas formaban un mosaico ante él. El más débil, los escarabajos de la necrópolis, le parece muy poderoso un roedor. Pero la cuestión permanece. Gastar más Gauss en antimateria le afecta muy poco. Sea cual sea, el aura transdimensional que lo rodea neutraliza la energía. Tu obliterador es nuestra mejor arma. ¿Cómo? Lo es cualquier cosa que pueda dañar la cubierta de necrodermis directamente. Por lo tanto, Orican señaló la melena rodante que tenían ante ellos e invocó un panel escrutador que mostraba, con una lentitud dolorosa, el segundo fragmento surgiendo en una creciente enjambre de Genestealer, con cada corte en el cuerpo vomitando un fuego enfermizo que atomizaba a los atacantes en estallido de plasma. Has proyectado un campo de cronoéstasis, dijo Tracy, asintiendo con la cabeza, para que podamos planear una estrategia. ¿Tenemos una estrategia? Preguntó Orican. ¿Fue eso lo que estaba pasando cuando te lanzaste a la batalla dejándome para que dirigiera un ejército? Le hice daño. Cierto, y yo también. Sacamos a ese cabrón arrogante de su ensoñación. Le hicimos darse cuenta de que no puede ocultarse a salvo detrás de las líneas mientras nos entierra bajo cuerpos desechables.
pero eso significa que ahora está más despertado. Hará. Una onda de choque sacudió la cámara, deformando las losas del suelo, que se elevaron y cayeron hacia atrás con el fragmento principal como epicentro. En las arcadas, enormes contrafuertes se quebraron y cayeron. La onda de energía golpeó el campo de Orican antes de, antes de la sacudida sísmica, rompiéndolo. Una lentitud distorsionada pasaron un movimiento y ruidos por todas partes. Ya viene, dijo Orican. El fragmento principal avanzó tan deprisa que su cuerpo se inclinó diagonalmente, con el pecho de metal esculpido, y las garras hacia adelante mientras se tiraba sobre los Genestealer. Fue creciendo al avanzar, triplicando su tamaño, mientras su aura de energía se extendía alrededor de su cuerpo, de necrodermis, hasta que la forma física del ser solo extendió en el núcleo del espectro de energía, un corazón de metal que imitaba la proyección de energía en todos los movimientos. Un dios trascendente entre los mortales. El embaucador extendió la mano, y los Genestealer se desecaron. Sus cuerpos sufrieron una muerte celular masiva que hizo que se les cayera la cabeza como una fruta vieja. El licor salía chorro de sus articulaciones. Intentaron correr. Incluso la gran unión mental de su dios enjambre no era suficiente para superar su instinto de conservación. Una mano, ahora enorme, se extendió y agarró el cuerpo del restante fragmento que goteaba luz de estrellas. Este gritó, se retorció y se debatió en la mano de Loki. Después de todo, no era más que un trozo más grande de sí mismo. El fragmento principal mordió el fragmento roto. Le clavó los dientes en los esculpidos músculos del tórax. Chupó toda la energía que se filtraba. Su color pasó de un pálido amarillo a un intenso anaranjado. Tracy, dijo Orican, saca todo lo que tengas. El embaucador dejó su festín caníbal y los miró directamente. Se alzó, con los brazos bajos y las palmas hacia ellos, mientras símbolos esotéricos y estrellas devoradas mucho tiempo atrás bailoteaban entre sus manos y le formaban un halo alrededor de la cabeza. Fue a por ellos, con la marea de su ejército esclavo en la espalda. Necrones rotos se alzaron de nuevo, desamblaron otra vez, arrastrando sus cuerpos para unirse a la horda atacante. Proyectiles traslazadores de los dos Volter pesados. Era todo lo que quedaba de la patrulla después de que los omnicidas se hubieran ocupado de ellos. Escupió un fuego enémico contra la riada de cuerpos de metal. Tracy se dio cuenta de que era cosa de ellos dos. Dos necrones, que ya no sentían tan inmortales como antes. Contra todo un ejército. Al menos hasta que Tracy encogió un laberinto tesseráctico y comenzó a soltar las reservas. Puris, la menita, salió de entre las herbas de gasa de la irrealidad, sus ojos cubiertos con unas gafas protectoras, pero en el veloz avance de una criatura de metal. Curvió los labios ante su fealdad y se llevó los dedos al amuleto que le colgaba del cuello, donde notó a los dos gusanos persiguiéndose uno al otro en un estado de constante equilibrio. Toscos, eso eran, esculpidos, no en los elegantes materiales de la materia orgánica, sino en el muerto, inmutable metal. No pertenecían a ese planeta, ese mundo santificado que pronto sería visitado por los redentores de lo alto, y llegarían esas exquisitas islas celestes de biomateria, pero el enjambre sagrado no podía ser llamado cuando su premio contenía tal polución. Golpeó la culata de la aguijada inyectora sobre el suelo quebrado, silbando para llamar a sus creaciones. Entes colosales surgieron a la luz, músculos como losas apretadas arrastrando martillos y vastas hachas formadas con vigas en I. Le miraron por debajo de frente con crestas, lenguas demasiado largas y nervudas para sus cortos paladares humanoides. Sus ojos, dorados, esperaban órdenes. Uris, la menita, apuntó su aguijada hacia el enemigo, y los aberrantes salieron corriendo como una especie de trotecillo, apoyándose en los nudillos sobre el suelo fracturado. Cabezas malformadas se inclinaron para embestir, alulando para avanzar. ¡Adelante! Gritó Puris, pinchándoles en la cabeza gacha con su aguijada a medida que iban pasando, cada golpe acompañado de susurro hidráulico de una inyección.
por el rey de tres brazos. Boot Click-Cack Croc. No podía creerse su buena fortuna. Momentos antes había estado corriendo por la parte interna del casco de un robot, animándose y mandando en el entorno sin inercia de la gravedad cero. Lo que era un buen truco, ¿verdad? Pero pero se estaba demasiado flotante para su gusto. Al cabo de un buen rato de arrancar aletas, los chicos empezaban a aburrirse. Cosas nuevas, sí, pero no lo que realmente molaba. Además, qué gracia tenía ser un soldado de asalto y todo el mundo podía volar. Le iría lo el orgullo, un poco, sí. Y en su bulboso corazón bombea hongos, como el de cualquier buen orco. Hot Click siempre ansiaba más enemigos. Pero eso, esa gran ola de enlatados, eso era un buen bocado en el que un orco podía clavar el diente, por no hablar su rebanadora y su bota. Respiró hondo y bramó, lanzándolos a la carga. Vamos, chicos, vamos a enseñarles a esas latas que... Pero entonces vio las estelas helicoidales alejándose, oyó los rugidos de sus camaradas y se dio cuenta de que ya se habían lanzado. Bueno, no les voy a culpar por tener ganas, gruñó. Después encendió su cohete, le palmeó el casco para darse suerte y se lanzó al oscuro aire de la cripta, disparando su pistola en plan salvaje. Rayos de energía cortaban el aire a su alrededor. Al llegar a lo alto de su arco y encender hacia el torbellino masivo de muerte, con las botas cubiertas de acero dispuestas a chafar al enemigo, se perdió en la sensación de una felicidad cargada de rabia. A su derecha, vio una burbuja de luz en arcoíris crecer al fondo de la gran sala, y unos sinuosos tentáculos se fueron desarrollando para dejar ver el torvo rostro de Mork, o quizás Gork. El cargante había llegado. Un rayo de energía le cortó el brazo de la pistola, y Bud Clickett sonrió. No había ningún otro sitio en la galaxia donde hubiera preferido estar. Orican contempló el enloquecido panorama. A su derecha, un grupo de bioformas híbridas deformes se estrellaban contra la marea de necrones mezclados, pegando la oleada con porras y herramientas mineras. Había uno que era el doble de alto con un mano medio y que blandía toda una señal indicadora como si fuera un archa, y lo vio tumbar a un necroguardia de un golpe, apartar a un guerrero de un tortazo y clavarle el palo, sin cartel, un desollador en el pecho, como si fuera una lanza. Detrás de estos, un trío de maltrechos destructores se deslizaban sobre el suelo, con su aplomo y su calculada ansia de muerte inmune al caos. Fueron barriendo a los corrompidos con una fría precisión, ligándolos por filas como un cortador industrial. A su izquierda, un comisario se avanzaba una compañía de marítima de serenata. Los, rif- los, riles- los rifles láser escupiendo rojas en la masa de metal. Sus gritos se fueron superponiendo hasta que toda la fuerza parecía hablar con una única voz letal. Su fuego descendía a la vanguardia de los corrompidos, rociando sus cuerpos de metal hasta que irradiaban como metal calentado en una forja. La compañía, vestida solo con cascos recubiertos de tela y chalecos antibalas, estaba formando un muro de sus propios cuerpos. Han desfilado en serenata. Transit se cogió de hombros. Lo recogí después. Los orcos aullaban y gritaban en lo alto. Sus caminos de sucio humo se entrecruzaban, perdida toda la ocasión de la unidad. Tres de ellos habían aterrizado en un arca del exterminio y estaban despedazando al piloto, extrayéndolo de su trono trozo a trozo. Otro, con un grito gutural de triunfo, se lanzó directamente contra la enorme masa de fragmento principal. Idiota suicida, comentó Orican. Sin duda, repuso Orican mientras activaba otro laberinto. Pero fíjate en el largo misil blanco en su mochila. El embaucador batió la mano hacia el soldado de asalto y lo envió dando vueltas con una ola de energía, de modo que se estrelló contra la masa de cuerpos corrompidos que tenía a sus pies, junto con el misil cazador asesino activado que lo impulsaba por el aire. El misil antitanque detonó, sacudiendo la cámara y lanzando cuerpos en una lluvia de piedra negra pulverizada que erupcionó hacia lo alto, haciendo llover sobre los atacantes trozos de antigua mampostería. Entonces, el gargante se abrió, y el cañón colgado bajo el vientre comenzó a resonar mientras lanzaba el arco de proyectiles hacia la masa, incapaz de resistir el denso agrupamiento del enemigo. De unos cuantos pesados pasos, rompiendo las losas del suelo allí donde pisaba, y de una patada con sus enormes sierras para destrozar un arca fantasma,
que parecía estar al lado de Tracy y Orica. Cuchillas de la necrópolis lo rodeaban como molestos mosquitos. El gargante agitó sus torpes brazos, alzando llamas que enviaron a dos, dando tumbos por el aire. Los flancos comenzaron a ceder, pero el centro seguía avanzando con la idea hecha forma cósmica del fragmento principal sobresaliendo de la riada de cuerpos. Tracy lanzó el último laberinto, rodó hacia el embaucador, alzando un molinete de resplandor etéreo mientras se expandía formando una tormenta de luz rodante. En el interior de esas tormentas, unas sombras corrían hacia el enemigo. Llegaron con el ruido de garras sobre losas, al repicar de la batalla. Se formaba la base rítmica sobre la que coordinaban sus cánticos de guerra. Los jinetes de dragones salieron de la grieta en plena carga, sin perder ni un paso en su nuevo entorno. Su formación de rodilla junto a rodilla no se alteró mientras la salvaje huesta avanzaba contra el dios estelar. Las ágiles monturas se lanzaron hacia adelante con el cuello extendido. Las capas de plumas se ensallaron sobre ellos. Amuletos de hueso tallado repicaban. Rostros tatuados, decorados con sigilos de que Tracy reconoció como la espiral de serenata, tenían clavado una expresión de decidido estoicismo. Tracy había portado una máscara mortuaria durante 65 millones de años. Reconocía uno cuando la veía. Tras ellos, el cuernosuario salió pesadamente de la luz. Estiró su cuerpo hacia abajo y rugió. El sonido feral fue suficiente para sorprender incluso unos cuantos soldados del militar, que, a pesar de sus escarabajos sepomentales, miraron hacia sus flancos con ojos espantados. A su espalda cabalgaba la vidente, fina como un junco, el rostro cubierto con la máscara de algún dios desconocido y una armadura de náctar que reflejaba la luz de la batalla. Su pelo rosa estaba recogido en una coleta en lo alto de la cabeza, inalterado por sus 10 milenios de espera. Ya te dije, Trasin, dijo una voz vibrando en sus transductores auditivos. Este mundo cantaría por tu sangre. No me escuchaste, pero escuchar no era tu destino. Tu destino era continuar escarbando y nuestro destino perecer aquí, contra el horror que tú has desatado. El carnosuario avanzó rápidamente con otro rugido, mientras la cola con puntas de hueso se sacudía de un lado a otro y se inclinaba para cargar sobre él. Sobre él, la hechicería tejía flechas con la piel del universo y enviaba esos dardos de energía disforme contra el enorme dios estelar. Haz que nuestro sacrificio no sea en vano. Lanzas de hueso espectral se hundieron en cuervos de metal, descargando energías hechizadas que recorrían en ondas las formas corrompidas de metal, doblando los exoesqueletos y cortocircuitando reactores. Lanzaron sobre ellos como una cuña, abriendo un espacio en delta para que el carnosaurio se posara entre el ejército. La bestia ladró agresiva y agarró a dos necrones de entre la masa, aplastándolos con sus fauces reforzadas. Fluido de reactor, con un brillo de neón en medio de la oscuridad, goteó entre los 25 centímetros de los afilados dientes. Un desollador saltó sobre su flanco, escalando hacia la vidente, y ella danzó, poniéndose en pie sobre la plataforma en la que cabalgaba, decapitando con un limpio arco de su hacha. La pistola Shuriken insertada en su brazalete decorativo dio proyectiles a un segundo corrompido que había ascendido por uno de los estribos del gran lagarto de cuero. La vidente cantó, y el enorme lagarto dibujó un brusco círculo, y tiró los escaladores y azotó con su cola con púas la masa de necrones que tenía a los pies, pulverizando a varios y chafando a otros entre las garras. Un rayo de desintegrador sináptico quemó al lagarto en una de las patas traseras. Le hizo lanzar un grito de dolor. Agachó la cabeza y empleó su cresta de hueso para embestir contra el homicida culpable y lanzarlo por los aires. El fragmento del embaucador formó un puño aureolado y lo bajó contra la montura prehistórica. Su impacto destructor lo detuvo de un escudo psíquico rápidamente extendido que la vidente conjuró con los dedos extendidos. Organ apartó la mirada de esa fascinante escena, olvidando sus paneles con glifos. ¿Cuál es tu siguiente plan? Nada. No tengo nada. Aún no podemos. Aún no puedes adoptar tu forma de poder. Las estrellas están mal. No hay energía que pueda absorber. Tracy pensó un momento y señaló al ardiente Setán. ¿Y qué hay de eso?
Eso. Orican rechazó la idea con un bufido. Yo me reduciría a cenizas en cuanto abriera mi conjunto de puertos. Tendría que estar empoderado solo para acercarme a él. Solo un dios puede luchar contra un dios. Antes, necesito conseguir energía. Percy guardó silencio durante un momento, observando el enorme setán golpeando la protección mágica. No comenzaba a aparecer grietas en el escudo psíquico. No resistiría. Miró en su bolsillo dimensional, escrutando el espacio. Solo le quedaba una cosa, algo que había robado, algo que, de las historias de antaño eran ciertas, una vez había alzado a un dios. Tracy hundió la mano en el bolsillo y sacó la gema Eldar. La superficie tallada destelló, caliente al tacto. Era lo más antiguo que Tracy poseía, la pieza central de la galería de la guerra en el cielo, el último objeto que poseía del amanecer de los necrones. Si desaparecía, sería una pérdida irreparable, otra puerta cerrada hacia el pasado lejano. ¿Valdría eso la pena por el futuro? Esperaba que sí. Mira a ver qué puedes sacar de aquí. Origan cogió la mano y pasó una mano por encima de ella para escrutar un análisis espectromático. Dioses muertos, exclamó en un susurro. Acarició la piedra y la encerró entre las manos. Orican cerró su ocular y apretó la gema entre las manos como si rezara. Los puertos de recogida de energía se abrieron como pétalos de rosa. A través de los espacios entre los dedos, recién pudo ver la gema de color rojo comenzando a latir. Un espectro luminoso tan poderoso, tan ajeno a los necrones que le resultaba incómodo mirarlo. El brillo del reactor de Orican se incrementó, derramándose como un sol verde. Darcy no oyó el reactor funcionar a un ciclo cuádruple. El resplandor que se le filtraba por detrás del ocular cerrado de Orican sangraba luz que humeaba en el aire frío. Y entonces las manos se cerraron, aplastando la gema. Orican ardió, un infierno rojo que devoraba su forma, con llamas que alzaban de un color magenta brillante que se curvaban hacia adentro, atraídos hacia la serie de puertos abiertos en sus hombros. Recién tuvo que retroceder y cubrirse el rostro. Su furia por la destrucción deliberada quedó apagada temporalmente por el miedo. Miedo por el astromante. Miedo por sí mismo. ¡Orican! Gritó. Pero Orican ya había partido. Un rayo de luz lanzado por la cámara. Recién rodó en el suelo y se dio cuenta de que el estallido lo había tirado de espaldas. Su visión se hizo borrosa por la descarga de energía. Su propio reactor central activó contramedidas para evitar el sobrecalentamiento debido a la subida de energía que había sufrido al estar junto a Orican. En la vanguardia de la batalla ya no era una lucha, era una hoguera. Gracias se dio cuenta de que no había presenciado cómo Orican asumía su forma. Lo que había presenciado era una apoteosis. Orican era, si bien solo brevemente, lo mismo que un dios. Orican esperaba que la trascendencia le hiciera sentir poderoso. Pensaba que la energía del cosmos le llenaría su sistema como una rieda de un cañón seco. Había deseado ser poderoso, inundado por el orgullo y el vigor rebosante de los dioses. No se sentía así. En vez de eso, todos los otros seres parecían tan pequeños, significantes, atados por los enredos inconsecuentes de la existencia finita. Dolor, orgullo, miedo, excitación, amor. Todo eso no significaba nada para los sistemas de la galaxia que rodaban y colisionaban, y que él podía ver con la mente. Incluso su mezquina obsesión con el camino de las cosas que estaban por llegar, que le había consumido totalmente, solo era el sueño de un insecto. ¿Qué sentido tenía ser un adivino cuando veías que no había tales cosas como el pasado o el futuro? Para un ser cósmico, uno que veía las curvas en la propia piel de la realidad, resultaba evidente que el tiempo solo era una ilusión, un retorcimiento perverso del presente eterno para ordenar las vidas de los que necesitaban plantar y sembrar, para suponer cuánto les quedaba en su casco de tiempo, en su escaso tiempo de vida. No se parecía más a la realidad de lo que un mapa se parece a un continente. A pesar, al pensar en todo el tiempo que había perdido peleándose con su rival sobre el futuro y el pasado, la melancolía se apoderó de él. Ni siquiera recordaba el nombre de ese ser ni su rostro, pero un eco de su astuta voz permanecía. No importaba. Incluso los seres más formidables de esos días mortales serían polvo mucho antes de que Orican pensara en volver con ellos. Miró hacia abajo las tenues llamas del alma, parpadeando,
y apagándose en la batalla. Intentó sentir pena por ellos, pero solo consiguió invocar ese concepto. Patético, todos peleándose. ¿Para qué? Para salvar sus significantes civilizaciones, para extender su influencia, para derrotar a sus enemigos. Necrón, Eldar, humano, orco, tiránido, bañándose en sangre, todos erróneamente convencidos de que el universo les pertenecía a ellos. Ninguno veía la verdad, el gran zodíaco universal, el giro de la rueda de la fortuna en el que giraban todas las razas, a veces en ascenso, otras en caída. El tiempo de los Zeldars en la cúspide pasó hace tiempo, sin embargo, luchaban como si pudieran revertir las grandes vueltas. Los humanos los seguían. Su periodo cumbre había acabado. Cuando tuvieran un momento en la cima, los tiránidos y los orcos seguramente no los valorarían. Y los necrones. Orican sintió tal desprecio por ellos con sus empobrecidas sombras de alma, tan muertas y estancadas. Le resultaba vergonzoso cómo había luchado para asegurarles un futuro. Hubiera sobrevivido al descenso en la rueda y que estuvieran alzándose de nuevo. A decir verdad, de repente entendió por qué los Etán habían quemado a los Necrontyr en la forja de la biotransferencia y se habían atiborrado con sus almas. Se alegró de ello. Solo deseó haber estado allí para saciarse el. Pero lo único que sentía con más intensidad que el desprecio era el hambre por la energía vital que esos secos cuerpos de metal no le podían proporcionar. Sin embargo, en el centro de la línea de batalla poblada de llamas, pudo ver uno que tenía energía de sobra, una figura ardiente, un Setán, el ser de energía trascendente que Orican voló bajo, que era Orican, voló bajo, cuerpo etéreo, prismático, y de tonos cambiantes voló entre las arcas y las cuchillas de la necrópolis, y fue ganando fuerza para pasar por encima de la fila de necrones y sorber las pequeñas energías que podía notar manando de su tenue luz. Fueron cayendo a su paso, sin vida y sin energía. Una cosa grande se sorprendió y le mordió. Los dientes se cerraron en la parte colgante de su sudario de energía, y dio una patada y pulverizó a la estúpida bestia, aplastándole todos los huesos de su grueso cuerpo y enviándola por los aires como un juguete. Un jinete, más brillante que el resto, cayó de su espalda y desapareció. Al ser trascendente no le importaba, porque el ardiente estaba frente a él, su rostro retorcido de un modo que el vestigio de un recuerdo interpretó como diversión. No pudo ocultar el modo en que su aura se asustaba ante su aproximación. El ardiente saltó hacia atrás y barró el aire con una mano. Y en su nueva visión, el ser trascendental vio que el enemigo pasaba el antebrazo por el tejido del espacio-tiempo y reunía un agujero negro alrededor de la muñeca como un avantbrazo, un puño reluciente, irradiando tanto poder. El ser trascendente casi se retrocedió de ansia. Lanzó un torrente de materia comprimida que contenía el torbellino de galaxias digeridas mucho tiempo atrás. Sin embargo, millones de años de estudio habían enseñado al ser manipular el éter. Solo la falta de suficiente energía lo había limitado. El ser trascendente que había sido conocido como Orican es un agujero en la piel del universo, un portal por el que se veía un campo de estrellas en un conjunto de planetas y lo alzó como un escudo. La materia comprimida se emitió por el agujero en el espacio, borrando a 6 planetas de la existencia. Mundos habitados, no importaba. El ser trascendente soltó el agujero de gusano y se lanzó contra el resplandeciente, cortándole con manos que habían formado en largas garras prensiles. Los dos seres se alzaron hacia las arcadas, enganchados el uno al otro, mordiéndose y arañándose, quemando el equivalente a la producción de energía de varios mundos industriales en cada segundo de combate. Cada herida sangraba el horno de la creación hacia el plano físico. Cada trago de materia de estrellas deglutido por el hambriento vampiro que una vez había sido Orican, el divino. Con las manos chorreando necrodermis hirvientes, el ser trascendente descartó cualquier cosa que sintiera sólida, mientras notaba con desinterés que los trozos que arrancaba y tiraba formaban figuras humanoides. El ardiente estaba rogando, pidiendo clemencia.
empleando palabras como si el ser trascendiente no tuviera una mente que pudiera interpretar el lenguaje. Las palabras eran, como la mortalidad, cosas de seres inferiores. Este dios tan trascendente ya no necesitaba la comunicación. Pero, incluso así, podía suponer que el ardiente estaba pensando. Los ojos rojos y redondos como estrellas muertas estaban cargados de miedo. Sin embargo, el rostro aún mantenía fijos sus rictus de sonrisa de máscara. O al menos así fue, hasta que el ser trascendente se lo arrancó y hundió sus largos brazos de araña en el intenso campo de estrellas de su interior.